días para todos, Dios los bendiga. Es un placer para ustedes estar conmigo. Es un placer para mí estar con ustedes. Los nervios del momento. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes una plenaria basada en los procesos de hacer discípulos. Ayer el pastor Edgar, el reverendo Edgar, nos compartía acerca de en qué consistía el Evangelio, y es esa comunión con el Padre. Pero también nos hablaba de, aparte de la plenaria, a través de los talleres entendimos los desafíos de Elid. Hoy vamos a enfocarnos un poco en el hacer, es decir que estamos trabajando Elid, el hacer, y por supuesto más adelante otros pastores estarán hablando del enseñar, y ahí estamos completando lo que conocemos como la gran comisión: id, hacer y enseñar. Hoy vamos a hablar sobre el hacer, y eso nos habla sobre un proceso de hacer discípulos. Quiero invitarles a todos los que trajeron la Biblia que la abran conmigo o que la prendan también, la tienen en el celular, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 19. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, ya lo tiene ahí. ¿Qué tal si mira a la persona que está a su lado y le da una sonrisa? Dele una sonrisa, ¿listo? Y ahora dígale, no me vaya a interrumpir. Dígale, no me vaya a interrumpir. Dígale, quiero concentrarme. Así es. Es más, dígale, no me mire ni me hable. Dígale, no me mire ni me hable. Amén. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 19. Voy a leer a favor de todos ustedes. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 4, verso 19, de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén, dejémoslo hasta ahí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero pedirle que por favor ore conmigo un momento. Dice una hermana en la iglesia, inclinen sus ojos y oremos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza en esta hora de la mañana, Señor. Dios mío, gracias por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, porque es un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para nuestras vidas, Señor. Y yo declaro y creo firmemente que lo que hoy, Señor amado, traes a través de este tu siervo, Señor, será impartido al espíritu de cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, glorifícate en medio de nosotros, que mi humanidad no se transmita a tus hijos, que únicamente la palabra y el poder del Espíritu Santo hoy sea el que toca nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta plenaria, mis queridos hermanos, tiene un nombre poco común. Es más, no es un nombre para una plenaria, pero como yo estoy predicando, yo mando aquí, entonces yo le puse ese nombre, listo. El nombre de esta plenaria se llama dolores de parto. ¿Cómo se llama esta plenaria? Muy bien, coloque sus manos en su vientre, póngalo, hágame caso por favor. Mira el que está a su lado, dígale, dolores de parto. Así llama esta plenaria, ¿listo? Se llama dolores de parto. Dolores de parto. Escuchen esto. Un hombre estaba conversando con dos amigos. Y en la conversación, uno de los amigos comenzó a contarles que el día que su esposa estaba dando a luz en la clínica, curiosamente él oró a Dios y luego abrió la Biblia para leerla y comenzó a leer la historia de los tres amigos de Daniel. Y coincidencialmente su esposa tuvo tres hijos, trillizos. El otro amigo dijo, vea qué casualidad, porque cuando mi esposa estaba dando a luz,
Yo también oré al Señor, abrí la Biblia y leí la historia de los 12 apóstoles. Y mi esposa sorprendentemente tuvo 12 hijos. Y el tercero se sentó preocupado y se puso a llorar. Y los otros dijeron, ¿qué le pasa a usted? No, pues es que mi esposa está dando a luz en la clínica. Y hace unos minutos me puse a orar y abrí la Biblia y comencé a leer la historia de los 300 soldados de Gedeón. Damas y caballeros, la reproducción biológica es un acto natural en los seres humanos. Y así como la reproducción biológica es un acto natural en los seres humanos, de igual manera, la reproducción espiritual tiene que volverse un acto natural para todos los cristianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que quiero decir con esto es que ganar almas para el reino de Dios, formar hijos espirituales, no puede volverse en un acontecimiento eventual o esporádico para usted que ha venido a este congreso. Todo lo contrario, ganar almas, formar hijos espirituales, tiene que convertirse para usted en un estilo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Miren que está a su lado, dígale, ganar almas, dígale, formar hijos espirituales, se tiene que convertir para usted en un estilo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? En el pasaje que acabamos de leer, nos encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que predicó el evangelio en muchas partes. El apóstol Pablo fue un hombre que sembró iglesias en distintos lugares. El apóstol Pablo fue un hombre que ganó muchas almas para Cristo. Ese fue el apóstol Pablo. Ahora, en este versículo que les acabo de leer, vemos al apóstol Pablo preocupado por los creyentes de Galacia, es decir, por los Gálatas. ¿Y por qué está preocupado Pablo? Usted lee el pasaje, lee todo el capítulo y usted se da cuenta que Pablo realmente está angustiado, está preocupado por los creyentes de Galacia. Ahora, Pablo está preocupado porque los Gálatas están siendo engañados. Se metieron otras doctrinas, otras enseñanzas, metieron los testigos de Jehová a enseñarles allá. Hasta allá estaban, ellos están en todas partes. En fin, estaban siendo engañados. Pablo estaba preocupado porque los Gálatas estaban retrocediendo. El apóstol Pablo estaba preocupado porque los Gálatas estaban volviendo a viejas costumbres. Esa era la preocupación de Pablo. Ahora, la preocupación de Pablo llega a tal punto que a manera de metáfora, Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. En otras palabras, hijitos míos, ya los parí, pero ahora vuelvo a parirlos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Ahora, estas palabras dan cuenta de lo que es el proceso de formar discípulos. Y esto es importante que usted lo escuche, porque los creyentes debemos entender, hermanos, que formar discípulos, que formar hijos espirituales, no consiste solamente en ir, sino también en hacer y enseñar. Todo ese es el proceso. Amén, ¿me sigue, sí o no? Ahora, el proceso, como muchos de nosotros sabemos, es un proceso que no es automático. Es un proceso que demanda disciplina. Es un proceso que tiene muchas exigencias, como ¿cuáles, pastor? Bueno, el proceso de formación de discípulos, de formación de hijos espirituales, exige, por ejemplo, un liderazgo de influencia. Exige, por ejemplo, un cambio de cosmovisión. Exige, por ejemplo, el buen uso del tiempo. Exige, por ejemplo, un método, un modelo. Y yo creo que todo eso lo tenemos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, en este lugar hay líderes de influencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted es un líder de influencia. Miren que está a su lado, usted es un líder de influencia. Ahora, en este lugar estamos aprovechando el tiempo. Levante su mano derecha y todos los que vinieron a perder el tiempo acá, como 40, vea. Estos 40 se pueden ir. Tranquilo, hágale.
Aquí hemos venido a aprovechar bien el tiempo. Ahora, en este lugar estamos cambiando de cosmovisión. Y por supuesto, ya tenemos un modelo y un método. La estrategia GCI. Yo vivo la estrategia, vívela tú también. Qué bien. Tenemos un modelo y un método. Amén. Es decir, tenemos todo para desarrollar el proceso de formación de discípulos, de hijos espirituales. Ahora, a través del mismo versículo que les he leído esta mañana, yo encuentro y quiero resaltar 3 aspectos. ¿Cuántos? 3 aspectos que a mi juicio el apóstol Pablo desarrolló en el proceso de formación de hijos espirituales, de formación de discípulos. 3 aspectos. En ese versículo que les acabo de leer, yo voy a resaltar 3 aspectos. Y es más, lo voy a desglosar de esta manera. El primer aspecto, según el versículo, tiene que ver con hijitos míos. El segundo aspecto tiene que ver con por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y el tercer aspecto tiene que ver con hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esos son los 3 aspectos que quiero resaltar y quiero tocar en esta mañana. Vamos a verlos uno por uno. Número 1. En el primer aspecto, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos. Diga conmigo, hijitos míos. Hijitos míos. Es interesante que Pablo no llama a los creyentes que se ganó para Cristo discípulos, aunque son discípulos, no los llama discípulos, sino que los llama hijos. Es más, no los llama solo hijos, los llama hijitos, en diminutivo, como con cariño. Hijitos nos habla de la cercanía que Pablo tenía con sus hijos espirituales. Hijitos nos habla de confianza. Es más, hijitos nos habla de amistad. Es más, hijitos nos habla de una muy buena relación que Pablo tenía con los creyentes de Galacia. Y aquí encontramos el primer aspecto a recordar, porque yo sé que para muchos es recordar. El primer aspecto en el proceso de formar hijos espirituales, de formar discípulos, es las buenas relaciones. Diga conmigo, las buenas relaciones. Mira, hermanos, ese aspecto es fundamental. Es muy importante que usted tenga presente las buenas relaciones. En este caso, ¿con quién? Con mis hijos espirituales. Si usted no tiene buena relación con su hijo espiritual, hermano, usted tiene un problema serio. Porque la formación de discípulos, de hijos espirituales, requiere de buenas relaciones. Requiere de manejar buenas relaciones. Quiero que me escuchen esto. En este lugar, los puedo ver, hay líderes que la única relación que tienen con sus hijos espirituales se reduce a la clase de una cartilla cada semana. Se los aseguro. Esa es la única relación que tienen con el hijo espiritual. La clase de una cartilla cada semana. No lo llama, no le pregunta nada. La única vez que lo llama es para decirle, hey, ya voy a ir al discipulado, ¿sí puedo o no? De resto, no hay relación. Y así no funciona. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 3 en adelante, Jesús dice, o la palabra dice que Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y los llamó para 2 cosas. 1, para que estuvieran con él, y 2, para que fueran a predicar el Evangelio. Ahora mire el primer propósito, para que estuvieran con él. Jesús no solo formó discípulos, Jesús desarrolló buenas relaciones. Es más, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a los apóstoles, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar como amigos. Jesús mismo nos da ejemplo de tener buenas relaciones. Miren que esta es una ley, tenga buenas relaciones con sus hijos espirituales. Los que saben del tema afirman,
según las estadísticas, que cuando una persona nueva llega a la iglesia, entre las 6 y 8 semanas siguientes, si no consigue a alguien con quien relacionarse, se va. ¿Y esa estadística de qué nos habla, pastor? Nos habla de la importancia de las buenas relaciones. En la iglesia tenemos que tener buenas relaciones. Como padres espirituales tenemos que manejar buenas relaciones con nuestros hijos. Ahora, yo les digo una cosa, hermanos. Para desarrollar buenas relaciones no hace falta un talento. Para desarrollar buenas relaciones no tengo que tener los dones del Espíritu Santo. Para desarrollar buenas relaciones, todos podemos desarrollar buenas relaciones. Se requieren cosas sencillas, cosas simples. ¿Como cuáles, pastor? Por ejemplo, mire, cosas como una gaseosa, cosas como la amabilidad. Sea amable, mire que está a su lado, sonríale, dígale, sea amable. Dígale así, pero no finja, pero no finja. O sea amable. No finja, sea amable de verdad. Sea amable. Eso es importante. Pregúntele cómo está, cómo le ha ido, en qué puede servirle, en qué puede ayudarle, cómo le fue en el viaje. Eso es amabilidad, ser cordial. La amabilidad abre puertas para comenzar buenas relaciones. Algo tan sencillo como eso. Escuchen esto. Un hombre trabajaba en una empresa de helados. Un día, cuando se acabó la jornada laboral, él estaba limpiando las bodegas de congelación y por accidente una de las bodegas se cerró, quedando atrapado con riesgo de morir congelado. El problema se empeoró al saber que la bodega de congelación no abría por dentro, sino solamente por fuera. El hombre, allá muerto del frío, comenzó a orar y a pedirle a Dios que hiciera un milagro, que lo sacara de ahí. Curiosamente, cuando terminó de orar, la puerta se abrió. Era el vigilante de la empresa. El hombre corrió, lo abrazó, le dio picos y le dio muchas gracias. Y dijo, ¿usted cómo supo que yo estaba acá? Y escuchen lo que respondió el vigilante. El vigilante dijo, mire, llevo casi toda la vida trabajando en esta empresa. Aquí trabajan cientos de empleados. Y usted es el único que me saluda cuando viene. Cuando se termina la jornada, nadie se despide. Usted es el único que se despide y me desea buenas noches. Hoy, usted me saludó al entrar. Se terminó la jornada y todo el mundo salió. Y a mí me hizo falta algo. Me hizo falta su saludo de despedida. Pensé que te habías quedado adentro haciendo segura otra labor. Pero pasados los minutos me preocupé. Porque definitivamente algo malo estaba pasando. Vine a buscar y me encontré con esta bodega cerrada, la abrí y aquí estás tú. Moraleja. La amabilidad no cuesta nada, pero produce mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Demos un aplauso fuerte al Señor, amén. Esto es palabra también. Esto es palabra del Señor. Sea amable. Sea amable. Miren, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, para ayudarme con mis gastos personales y otras cositas, yo trabajaba vendiendo bocadillo con arequipe en unas bandejitas. Y yo trabajaba en la estación Madera, la estación Bella y la estación Niquía. Por allá me conocen. Los de los negocios me conocen. Estos días pasé por allá con mi esposa y mi hija. Y uno del negocio, ¿qué hubo? ¿Ya no vende bocadillo con arequipe? Yo no, ya estoy tapado en plata, ya no necesito eso. A ver, ¿te que no? Ahora, cuando yo vendía las bandejas, yo tenía mi repertorio. Era más o menos así. Señora, buenas tardes. Yo soy un estudiante de Instituto Bíblico y a través de este producto busco generar ingresos para mis gastos personales y viáticos en la ciudad. ¿Desea colaborarme? La gente me compraba, yo era un animal para vender.
En serio que sí. Es un animal para vender. Un día en la estación vi a un señor que parecía adinerado. El problema es ese, que solo parecía. Me acerqué a ofrecerle, antes terminó pidiéndome plata prestada a mí, oiga pues, el colmo. Pero un día me acerqué a una señora a ofrecerle el producto y la señora me dijo, ay, ¿usted es de los drogadictos de dónde? Y yo, no, señor, espere, yo no soy de ningún centro de rehabilitación. Momentico, yo soy un estudiante del Instituto Bíblico. Y comencé a charlar con ella, a compartirle, y al final la señora me dijo, gloria al Señor, hombre, yo soy diabética. Ya me hubiera dicho antes para no ofrecerle, ¿no? Como el tiempo aquí ofreciéndole diabética. Eso es de antes. No, hombre, yo soy diabética, a mí no me gusta eso. Pero véndame 3 y déjeselas para usted. Usted me cayó bien, en usted hay algo especial. Uy, tremendo, ¿sí o no? Hermanos, todo eso para decirle, sea amable. Mira que está solo, dígale, sea amable, hombre. Dígale, maneje buenas relaciones. Tenga buenas relaciones con sus hijos espirituales. Eso es muy importante. Mire, me devuelvo un poquitico. Si usted es de esos líderes, y esto en serio, cuya relación con sus hijos espirituales se reduce solo a la clase de una cartilla, mi querido hermano, llegue a su pueblo, a su ciudad, a cambiar eso. Eso no puede ser así, hermanos. Hay que desarrollar buenas relaciones. Amén. Relaciones buenas con nuestros hijos. Hay gente, hay líderes que no manejan buenas relaciones. Ahora, cabe decir que el otro extremo también está. Hay unos que desarrollan tan buenas relaciones, pero tan buenas, que ya le dan un poco de plata al hijo espiritual. Es más, ya no le dan el discipulado, se lo deben. El hijo espiritual, papá, aquí no me da el discipulado, usted me debe. Venga, pues déme. Entonces hay que manejar el equilibrio, pero buenas relaciones. ¿Amén? Hay que tener buenas relaciones. Número 2, escuchen esto. En el segundo aspecto, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, ojo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Escuchen esto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo dice que él vuelve a sufrir dolores de parto. Quiere decir que él ya había sufrido antes dolores de parto cuando se los ganó para Cristo. Pero ahora vuelve a sufrir por ellos, para que no se descarríen, para que no se aparten. Esa palabra vuelvo, devolver, esa palabra nos habla de insistir. Esa palabra nos habla de no rendirnos. Esa palabra nos habla de perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Mire, ese es un segundo aspecto en el proceso de formar hijos espirituales. La perseverancia. Mira que está a su lado, le persevere. Persevere. Formar hijos espirituales requiere perseverancia. Requiere perseverar, requiere insistir, requiere no rendirse. Y yo sé lo que les digo, hermanos, porque a veces creo que aquí a muchos les ha pasado que en la formación de hijos espirituales uno tiene que atender a veces situaciones, problemas, dificultades, desánimo de ese hijo espiritual. Cada rato hay que recogerlo del piso y hay que volverle a tener paciencia, y que ya no quiere ir y que no quiere volver, y que Cristo, desde que conoció a Cristo, las cosas le están saliendo mal. Y uno tiene que estar ahí, perseverando con ellos, sufriendo esos dolores de parto. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ese es un aspecto que usted también debe tener presente. No solo las buenas relaciones, sino la perseverancia. ¿Cuántos tienen hijos espirituales en este lugar? Levánteme su mano los que tienen hijos espirituales. Padres, perseveremos con esos hijos. Perseveremos con esos que están flaqueando, con esos que están perseveremos. No nos rindamos, mis queridos hermanos. Existen
líderes sin compasión por las almas. Y por esta razón no ganan almas. Y cuando las ganan, fácilmente las dejan perder. ¿Sí me escuchó eso? Hay líderes que como no tienen compasión por las almas, no ganan almas. Y cuando las ganan, fácilmente dejan perder las almas. No perseveran. Y no perseveran porque no tienen esa pasión por las almas, esa compasión por el otro. Por esa razón no perseveran. Y hay que perseverar. Es más, mire, con muchos de los que estamos aquí, perseveró alguien, ¿o no? Alguien perseveró con nosotros, nos aguantó, oró por nosotros, nos persiguió. A mí sí que me aguantaron, hermanos. Mire, mis pastores, mis padres espirituales, son los negros más hermosos que yo conozco. Lo digo con todo el respeto y el amor. Mi pastor Emilio y la pastora Carmen, yo los amo. Y ellos me persiguieron a mí. Desde antes de ganarme para Cristo, ya me habían clavado la mirada. Yo trabajaba en una cantina. La cantina era de don Cristóbal, alias el Diablo. De hecho, yo trabajaba con el Diablo. Y le servía a Cristo. Cosa rara. Y yo recuerdo que el pastor Emilio iba hasta la cantina después de un culto a predicarme. Iba hasta allá. Yo me sentaba con un trapito para limpiar las mesas afuera de la cantina. Y a lo lejos veía venir al pastor Emilio. Y yo decía, con mucho respeto, yo decía, allá viene el negrito. Y yo al principio me le escondía porque yo creía que él era un paraco, no un pastor. Como en ese tiempo había violencia en el pueblo, pero él tenía cara de paraco, para mí no era pastor. No lo conocía, claro. Entonces yo me sentaba con el trapito y lo veía venir allá viene a predicar. Y les confieso, muchas veces que lo veía allá como a una cuadra, ahí mismo me entraba y me hacía por ahí loco lavando vasos para que me viera ocupado y se devolviera. Y él iba hasta él, hola Will, y se iba. Y yo, sí. Me libré. A los 8 días otra vez sentado afuera de la cantina con el trapito, pisteando. Allá viene. Me hacía loco otra vez lavando vasos. Un día estaba sentado esperando, pisteando. Y ya es hora. Y nada que viene. Ve, no va a venir. Cuando por detrás, ¡Will! No, ya me cogió ahí, ya no había que inventar. Oiga, y siempre el pastor me hablaba del Señor, me decía que Dios me amaba, pero ese día el pastor solo me saludó y me dijo una palabra y se fue. Me saludó y me dijo, Will, no, yo venía a decirle que usted no es feliz. Y se fue. Y se fue. Y yo me quedé pensando, no soy feliz, este negrito, sí. Feliz. Yo no soy feliz, oiga pues. No voy a ser feliz. Soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Y yo después reflexioné y yo te dije, no era feliz. Esa semana, hermanos, yo no dormía. Yo no tenía paz. Escuchaba las palabras del pastor Emilio, usted no es feliz. Y hermano, Dios a través de eso que me dijo con el pastor Emilio, hermano, Dios comenzó a llamarme. Tanto que yo esa semana me aparecí allá en la iglesia y le dije al pastor, pastor, voy a ir al retiro que ustedes van a hacer, pero no tengo plata. Pídale al diablo, dijo, pídale al diablo. No, el pastor dijo, no, vamos.
Oiga, y fue al retiro, y ya después del retiro para acá fue una historia totalmente distinta. Dios tocó mi corazón, transformó mi vida. El pastor Emel, la pastora Carmen, siempre muy pendientes de mí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ellos me exhortan, ellos me guían, me instruyen. Como papá y mamá me regañan. Y yo estoy ahí, recibiendo sus consejos, recibiendo sus exhortaciones, todo eso, amén. Pero quiero resaltar, hermanos, quiero resaltar la perseverancia de mis pastores. Perseveraron ahí conmigo. Antes de ganarme para Cristo, después de ganarme para Cristo, perseveraron ahí conmigo. Y bueno, yo quiero también honrarlos a ellos y decirle, pastores, que su perseverancia dio muy buen fruto en el nombre del Señor. Amén. Una gran perseverancia. Perseveremos, hermanos. Perseveremos con nuestros hijos espirituales. Pablo perseveraba. Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo. Insisto, no me rindo, vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire, insista, persevere con sus hijos espirituales. Hay personas aquí que están pensando, yo ya voy a dejar ese man así. No. Y si lo quiere hacer, ore primero al Señor a ver qué le dice el Señor. Pero perseveremos en eso, hermanos. Perseveremos. Mire, un día dice la Biblia que Jesús iba como hacia la aldea de los samaritanos, pero allá no lo recibieron. Y a Juan y a Jacob les dio tanta rabia que le dijeron al Señor, Señor, ordenamos que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y yo entiendo algo ahí, hermano. Si a usted no le importa que las almas se pierdan, usted no sabe de qué espíritu es. ¿Cuántos reciben esto? Si usted le da lo mismo que las almas se pierdan, entonces usted no sabe de qué espíritu es. Porque el Señor no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Para eso vino el Señor. Juzgue usted de qué espíritu es. Mire el que está solo frente a usted, ¿de qué espíritu es? Y usted respóndale, de los que salvan las almas, dígale así. De los que salvan a las almas. Amén. Muy importante, hermanos. Muy importante. Y número 3. En el tercer aspecto, Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Escuchen, la meta de Pablo no era ganar almas para que oraran y fueran a la iglesia solamente. La meta de Pablo era formar a Cristo en sus hijos espirituales. Formar a Cristo. Formar al Señor en la vida de sus hijos espirituales. Y esto tiene que ver con propósitos, con metas, con objetivos. Mis queridos hermanos, en el proceso de formar hijos espirituales, usted no solo debe tener buenas relaciones, usted no solo debe perseverar, usted debe tener un objetivo claro. ¿Qué voy a desarrollar en ellos? ¿Qué voy a formar en ellos? Ayer el pastor Edgar nos hablaba de que en el discipulado, pues no es solamente hablarles de la salvación, no es llevarlos a conocer al Padre. Eso es, darles esa revelación en el nombre de Jesús. Entonces, usted y yo debemos tener objetivos al formar nuestros hijos espirituales. Ahora, yo sé que esto usted ya lo sabe, solamente se lo estoy recordando. Pero vea, muchas veces nosotros olvidamos eso. Nosotros olvidamos el objetivo que perseguimos en un hijo espiritual. Nosotros olvidamos eso. Pablo lo tenía claro. Es formar a Cristo en mis hijos espirituales. Esa debe ser nuestra meta. Formar a Cristo en nuestros hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso nos habla de una meta, de un objetivo. Ese es el otro aspecto que usted debe tener presente. Una meta, un objetivo en la formación de mis hijos espirituales. Existen líderes que únicamente se limitan a ganar almas y llevarlas a la iglesia, no más. Y eso termina mal, porque si no hay formación, terminaremos con una iglesia llena de apóstatas. Gente que fue a la iglesia sin formación y luego se va de la iglesia hablando mal del evangelio, hablando de la fe. Esa iglesia
eso es el Evangelio, ese es Jesús, porque no tuvieron formación. Y no tuvieron formación porque el padre espiritual se le olvidó el objetivo. Pensó que el objetivo era llevarlo a la iglesia. Pastor, déjelo traer a la iglesia. Ya llevo como 15 ahí sentados. No saben ni por qué están ahí. No, hay que formar a Cristo en ellos. Amén. Hay que formar a Cristo en ellos. Y eso tiene sus implicaciones. Si yo voy a formar a Cristo en mis hijos espirituales, significa que Cristo está formado en mí. Y ahí sí muchos decimos, ay. ¿Ah? Y hay que formar a Cristo, no formar mi carácter en Él. Que curiosamente eso a veces también pasa, ¿cierto? Que los hijos espirituales son la réplica del Padre espiritual. Hasta cierto punto no está mal. Pero es formar a Cristo, no formar mi carácter en el hijo espiritual. Porque yo formo mi carácter en el hijo espiritual, mi hijo espiritual está llevado, hermano, está mal. Porque yo soy, es más, yo no soy perfecto, yo tengo una cantidad de errores, de defectos. Yo tengo todos los defectos habidos y por haber, no estoy mintiendo. Desde defectos físicos, ustedes porque me ven así como perfecto, pero detrás de todo esto hay una cantidad de errores y defectos. Yo no soy solo una cara bonita, hermanos. Yo realmente tengo muchos errores y muchos defectos. No es formar mi carácter en el hijo espiritual, formar el carácter de Cristo. Amén. Y eso tiene una tarea muy grande para nosotros como padres espirituales. Formar al otro, edificar al otro. Amén. Ayudarle a crecer. Miren que esta sola dígale, ayúdele a crecer a su hijo espiritual. Fórmelo como Cristo, dígale. Esa es la meta y el objetivo. Construya, edifique, ayude, no destruya. No se relaje, no se tranquilice. No lleve un alma a la iglesia solamente y ya. No hay que formar. Escuchen esto. La Universidad Nacional hizo una investigación sobre los grupos sociales más peligrosos hacia adentro. No hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Me hago entender? Investigaron los grupos más peligrosos hacia adentro. O sea, grupos que se hacen daño entre ellos mismos. Hay grupos peligrosos hacia afuera que destruyen, pero hay grupos muy peligrosos y dañinos hacia adentro. Y no me van a creer los resultados de la investigación. En los primeros lugares están las iglesias evangélicas. Dios mío. ¿Sabe en los últimos lugares quiénes están? Las barras bravas. Ellos hacen daño hacia afuera, pero hacia adentro se cuidan, se aman, se protegen, se ayudan. Están en los últimos lugares de grupos peligrosos hacia adentro. Hacia afuera hacen un daño terrible, pero hacia adentro se guardan. Y en los primeros lugares las iglesias evangélicas. La investigación dice que hacia adentro en las iglesias evangélicas hay mucha gente herida. Se hacen mucho daño, se maltratan, se tiran los unos a los otros. Es real la investigación. Y las iglesias evangélicas ocupan segundo, tercer, cuarto lugar de los grupos más peligrosos hacia adentro. Es terrible eso, hermanos. Eso es preocupante, ¿no les parece? Quiere decir que nosotros no nos estamos edificando, lo estamos destruyendo, hermanos. Nos estamos perjudicando. O sea, qué miedo estar aquí, hermanos. Qué peligro estar aquí. Yo termino esto y me voy. Según la investigación, estar aquí es un peligro. Usted es responsable. Porque según la investigación, estos grupos son de los más peligrosos hacia adentro. Hermanos, pero venga, reímos de esto porque causa gracia. Pero hermanos, eso es una vergüenza. Eso es vergonzoso, hermanos. ¿Qué pensará Jesús de esto? Si eso no es lo que Jesús quiere. En ninguna manera, hermanos.
se siente el Señor saber que su iglesia aparece en los grupos más peligrosos hacia adentro? ¿Por qué? Porque entre ellos se destruyen, porque entre ellos se hacen daño, en lugar de edificarse, de ayudarse al crecimiento unos a otros. Lo que están haciendo es derribándose, es compitiendo, es haciéndose daño. Mis queridos hermanos, tenemos que edificarnos. Amén. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Mire, ayude a otro a ser mejor cristiano, sobre todo a su hijo espiritual. Ayúdalo a ser mejor cristiano. Amén. Forme en él el carácter de Cristo. Eso es importante, mis queridos hermanos. Quiero invitarte para que como líder GCI, como padre espiritual, trabajes y no te canses de trabajar con tus hijos espirituales. Gana almas para Cristo. Forma hijos espirituales y recuerda estos aspectos que hoy sacamos de la Biblia. Número 1, buenas relaciones. Maneja buenas relaciones con tus hijos espirituales. Número 2, persevera. No lo sueltes, no te canses. Órale al Señor si estás muy cansado por estar ahí, no ver resultados. Órale al Señor, sigue orando al Señor, que Dios te indique, que Dios te muestre, pero no te canses, persevera con Él. Y ten el objetivo claro: voy a formar a Cristo en este hijo espiritual. No solo lo llevo a la iglesia y lo dejo ahí a que el pastor haga lo que quiera con él. No, voy a formar a Cristo en él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un pastor y un chofer de bus murieron el mismo día. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver, porque los dos llegaron al cielo. Y en el cielo Jesús le entregó al chofer de bus una casa muy grande, con kiosco, piscina y cancha de tenis. En cambio el pastor le entregó una casa muy sencillita. Cuando el pastor recibió las llaves dijo: no, pero aquí tiene que haber una equivocación, claramente. Y se acercó al Señor, nuestro Señor. Es que me parece que hay una equivocación aquí. Cuénteme, hijo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que, pues, yo soy pastor y usted me acaba de entregar esta casita. Cámbiate, usted que es chofer de bus, usted entrega esa mansión con piscina y cancha de tenis. Aquí tiene que haber un error. Señor, usted se equivocó. Señor, porque es que yo en la tierra ganaba almas, Señor. Yo predicaba tu palabra, enseñaba la verdad a la gente. En cambio este chofer de bus que transportaba gente, solamente transportaba gente. Y el Señor le explicó: a ver, mijo, vamos a hacer una cosa. Cuando usted estaba en la tierra, usted predicaba la palabra, pero la gente no hacía sino dormir. La gente no le conectaba conmigo. En cambio, cuando este manejaba de una manera que la gente se conectaba conmigo, pero de una. Señor, guárdanos y líbranos. Moraleja. Dijo un pastor: al cielo no vamos a llevar riquezas, al cielo vamos a llevar almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que hacer solo al cielo vamos a llevar almas. Vamos a llevar almas. Termino con esto. Unos gemelos en el vientre de su madre discutían. El gemelo uno decía: yo no creo que haya vida después del parto. La vida es únicamente lo que vemos aquí, este vientre, este cordón umbilical. El segundo gemelo decía todo lo contrario: estás equivocado. Yo creo que sí hay vida después del parto, y hay una vida excelente, muy diferente a lo que estamos viviendo aquí en este vientre. El gemelo número uno decía: disparates dices, tonterías. ¿Quién ha salido del vientre y ha regresado a decir que sí hay vida después del parto? Y el gemelo 2 decía: pues yo lo creo. Es más, yo creo que después del parto la vida es
tan magnífica que vamos a poder desplazarnos por nuestra propia cuenta. Vamos a comer por nuestra propia cuenta. Y lo mejor de todo, vamos a ver a mamá cara a cara. Y el gemelo número 1 dijo: ¡estás loco! ¡Disparates estás hablando! ¿Cuál mamá? ¿Quién es mamá? ¡Mamá no existe! ¡Muéstrame a mamá! ¿Dónde está mamá? Y el gemelo 2 dijo: eres un tonto. Si te callas y haces silencio, vas a escuchar la voz de mamá, cómo te canta. Porque en mamá somos, en mamá estamos y en mamá nos movemos. Mis queridos hermanos, esa fue la respuesta de un periodista cristiano cuando le hablaron y le preguntaron sobre el cielo. Mis queridos hermanos, yo quiero decirle, el cielo es real. Y un día que estemos en el cielo le veremos cara a cara, tal y como Él es. Y nos gozaremos de estar en el reino de Dios. Él vendrá. Estaremos en el cielo. Y hay quienes se preguntan: ¿pero cuándo? ¿Por qué no ya? ¿Por qué el Señor no viene ya y nos lleva para el cielo? Porque Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te quiere a ti en el cielo, pero no solo a ti. Dios quiere tener muchas más almas en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tú y yo somos los instrumentos que Él va a usar para ganar muchas más almas. Dijo un hombre que el peor crimen de la historia no fue el holocausto nazi, donde murieron alrededor de 6 millones de judíos. Que el peor crimen de la historia no fue la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál fue el peor crimen de la historia? El peor crimen de la historia, decía este hombre, es conocer el camino de salvación y no compartirlo con aquellos que no lo conocen. Ese es el peor crimen de toda la historia. Quiero invitarles, hermanos, a todos los que estamos aquí en esta mañana, para que nos volquemos a ganar almas. Dolores de parto se llamó este mensaje. Y quiero que sepas que dolores de parto, en un sentido espiritual, significa ese proceso de amor en el que ganamos un hijo espiritual y perseveramos hasta formar en él a Cristo. Amén. Dolores de parto significa ese dolor y esa compasión que debemos tener por nuestros hijos espirituales. Dolores de parto significa ese sacrificio y ese esfuerzo que tú y yo debemos pagar por ese hijo que tenemos en el espíritu. Hoy quiero invitarte para que sientas esos dolores de parto por los hijos espirituales que hoy tienes y por los que vas a tener. Inclina tu rostro un momento conmigo y déjame hacer una oración al Señor.